¿Es la empatía una capacidad extrasensorial? ¿Acaso está siendo usada sin que nos demos cuenta para empujarnos a tener un comportamiento determinado, tener cierto control de los pensamientos o incluso el control mental? Bueno, vamos a hablar sobre todo del cerebro. En este vídeo hablaremos de temas científicos, por lo que he estado haciendo una pequeña investigación a través de unos artículos que nos van a explotar la mente. Realmente no planteo aquí incomodar a nadie, ¿no? Si prefieres estar viendo vídeos que activen tu mecanismo de placer a corto plazo, si prefieres ir a ver televisión o ver cualquier contenido de consumo rápido que active esa dopamina o ese placer en tu cerebro, realmente puedes saltar este vídeo e ir a ver a otro, ¿no? Porque realmente aquí hablaremos de cosas que van a incomodarnos, hablaremos de cosas que son duras de saber, pero creo que es necesario para plantearse realmente la condición humana, ¿no? Porque el ser humano es un ser libre. Yo considero que debemos de conocer ciertos aspectos del funcionamiento de nuestra mente, de nuestro cerebro, y que en manos equivocadas este conocimiento, por supuesto, que yo no voy a desvelar nada que no se sepa ya, o sea, las personas que están usando esto negativamente lo conocen ya, pero quizá muchas personas necesitan saberlo para no caer en estas tramas de dejarse llevar demasiado por las masas y los medios de desinformación, porque hemos estado viendo últimamente que vivimos en un mundo con muchísimos conflictos, ¿no? O sea, todo parece que carece de sentido. Estamos viviendo en situaciones del mundo, en ciertas regiones, movimientos muy militarizados, ¿no? Pero lo que nadie se da cuenta y de lo que nadie habla es que vivimos también en un conflicto psicológico, diríamos psíquico o incluso psicotrónico. Veremos en este vídeo también cómo se puede dar esto. Y es que realmente todo el mundo compite por la atención. Las masas están adormecidas, perdidos en un mar de información a través de las redes sociales. Ya casi no podemos ni ir al baño tranquilo sin que alguna publicidad entre en nuestra atención, ¿no? Y lo que vamos a reflexionar en este vídeo también es que todo eso, ¿vale? Acuérdate de esto que estoy diciendo, porque más adelante lo vas a entender. Y es que toda esa publicidad, toda esa información, mucha se filtra a través de palabras. ¿Qué poder tienen las palabras? Bueno, también lo descubrirás. Antes que empezar, bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual y Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy descubrirás si la empatía es una habilidad extrasensorial o si se está usando para el control mental. Principalmente yo considero muy necesario describir la empatía. Quizá no todo el mundo conoce cuál es esta palabra, ¿no? Podemos tener cierta comprensión, podemos tener cierta lectura hecha en relación a este concepto, pero por si alguien no lo sabe, muy brevemente, la empatía se describe como la capacidad de comunicar cierta información emocional sin necesidad de ser la otra persona, ¿no? Es decir, sin necesidad de experimentar esta sensación, ¿no? Nosotros tenemos empatía cuando nos sentimos mal al ver a otra persona que está sufriendo. Tenemos empatía cuando nos sentimos bien o nos alegramos por alguien que se está sintiendo bien. ¿De acuerdo? La empatía se da tanto en emociones de la alegría, de felicidad, como también en emociones como la tristeza o la ira incluso, ¿no? La empatía es la capacidad de comprender, de sentir incluso lo que se proyecta en otra persona o en otro medio. ¿No? Es la capacidad que nosotros tenemos de influenciarnos en cierta medida por algo externo, ¿no? Y aquí podemos concretar un poquito más. ¿Realmente somos nosotros quien se influye o es más el cerebro? Bueno, vamos a verlo, porque esto realmente me ha explotado la cabeza. Hay un estudio publicado por
el Scientific Reports, ¿vale? Es el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje, BCBL en sus siglas por el inglés, que demuestra cómo, ojo al dato, somos empáticos a través de una conversación. Es decir, no solamente podemos sentir emocionalmente comprensión cuando hablamos con alguien, sino que cuando la conversación es profunda, el ritmo cerebral captado a través del electroencefalograma se sincroniza. Es decir, las ondas cerebrales o la actividad cerebral de dos personas o más que están teniendo una conversación profunda están sincronizándose. ¿Qué significa eso? Pues que un estado psicológico de una persona que habla teniendo una conversación profunda, implicando esto, sentimiento, expresión de emociones, cuestionamiento de las propias ideas personales, compromiso o vínculo emocional, personal, o en este caso amistad o algún otro tipo de vínculo con la otra persona, la actividad cerebral se sincroniza a través de la conversación. Bueno, esto me parece espectacular a la vez que espeluznante. Hay otro estudio, en este caso, desarrollado por Princeton Neuroscience Institute, ¿vale? El Instituto de Neurociencia de Princeton, en el laboratorio de PNL, Programación Neurolingüística, de Uri Hasson, desarrollado por Zaid Zada, ¿vale? Este tipo Zaid, pues desarrolla un experimento que demuestra cómo las palabras, en este caso, influyen mucho más en esta sincronización cerebral, en esta transmisión o influencia de pensamientos o de actividad cerebral que cualquier otra cosa. Es decir, el lenguaje corporal, los mensajes visuales, información, no influyen tanto como el escuchar las palabras, ¿no? Esto podría deberse a una sincronización que tenemos a través de las neuronas espejo, ¿no? Tenemos aquí en el lóbulo parietal, que es como este lado, ¿no? Justo donde me empieza el pelo y se acaba la entrada del cabello, ¿no? Donde se activa cuando, ¿no? Esta zona en todos, tenemos todos este lóbulo parietal en el cerebro, que yo sepa, ¿vale? Entonces, cuando observamos algo en la otra persona, se activan estas neuronas espejo y sin necesidad de experimentarlo nosotros podemos comprenderlo, ¿no? Esto representa un conocimiento espectacular porque nos está confirmando realmente que sí nos influyen las palabras. No solamente las escuchamos y ya está, sino que al escucharlas, de forma inconsciente, nuestra actividad cerebral se sincroniza con la persona que las está pronunciando, ¿de acuerdo? O sea, me parece esto espectacular. Ahora bien, vamos a hacer un viaje exploratorio a los medios de comunicación tradicionales o en redes sociales. ¿Cuántas veces entramos en una red social y leemos palabras que nos incomodan? ¿Cuántas veces entramos en un medio de comunicación habitual como la televisión y leemos ahí palabras que realmente nos incomodan o incluso escuchamos palabras negativas, ¿no? Todo esto de alguna manera podría pasar como desapercibido, ¿no? Podríamos decir, bueno, son los picos de audiencia, ¿no? De alguna manera se ofrece el contenido que atrae a más audiencia, pero piénsalo bien, ¿por qué, no? ¿Acaso esto los publicistas lo conocen súper bien? Existen palabras gatillo que activan ciertos comportamientos en el ser humano, ¿no? Ciertas palabras de escasez. Aprovecha ahora, ¿no? Descubre o imagina cuáles, ¿no? Todas estas palabras, publicidad, que por cierto uso una en el título, pero te lo digo, quien lo dice no es traidor, para manipular o de alguna manera activar el comportamiento, ¿no? Esto quizá no funciona al 100% porque al ser palabras no todo el mundo habla de la misma forma, ¿no? Y no todo el mundo habla en el mismo lenguaje. Yo no puedo ir a una persona que hable, por ejemplo, en chino y yo le diga, imagina que tienes la opción de ganar $1.000.000. ¿Qué harías? ¿No? ¿De qué estarías dispuesto a hacer por ello? Bueno, de lo que se trata realmente es de entender, ¿no? Cómo realmente las palabras influyen
en el comportamiento, ¿no? Y cómo las palabras influyen en nuestra actividad cerebral, ¿vale? Aquí tenemos dos ondas que he dibujado que son de un electroencefalograma, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo he dibujado yo con la mano, ¿no? Pero este tipo de ondas que capta el electroencefalograma a través de estos receptores que se colocan aquí en la cabeza, se captan nuestras ondas cerebrales, ¿no? Entonces, a través de las palabras o a través de esta conversación y ese vínculo emocional, a través de la empatía, se sincronizan las ondas cerebrales, ¿no? Es decir, dos personas que están hablando del mismo tema, con las mismas palabras, en la misma conversación, van a dibujar un patrón electromagnético, ¿no? Porque el electroencefalograma capta las ondas electromagnéticas del cerebro muy parecidos, ¿no? Van a dibujar dos patrones o dos frecuencias muy, muy parecidas. Y esto me parece clave porque aquí ya entra, en cierta medida, el cuestionamiento de la capacidad extrasensorial incluso. Hemos visto en otros vídeos del canal, te animo a verlos si aún no lo has hecho, donde hablo de la telepatía, ¿no? Y es que existe cierta evidencia por la Universidad de Filadelfia, si mal no recuerdo, que demostró cómo dos personas pueden tener una comunicación básica, pero telepática a distancia, ¿no? Es decir, bueno, se entiende, ¿no? En este caso, a través del mismo electroencefalograma, ¿vale? Una persona era la emisora de estas ondas electromagnéticas y otra persona era quien las recibía. Y las personas eran capaces de responder con un alto grado de significación, es decir, totalmente de forma significativa, y responder positivamente a la pregunta que estaba mandando la persona emisora, ¿no? Esto es impresionante, ¿no? Aquí se nos plantea realmente la cuestión de hasta qué nivel tenemos el control de las palabras que leemos o que escuchamos. ¿Somos dueños de nuestra actividad cerebral? En un mundo que no se cuestiona nada, está claro que no, puesto que todo el mundo puede decir cualquier tipo de palabra y puede bombardearnos con todo tipo de información, de palabras, y así sufrimos realmente estos efectos psíquicos, psicológicos de este intento de control o manipulación. Realmente hay gente que sabe muy bien lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen, ¿no? Y así realmente creo que se usa la empatía, que es una capacidad humana indiscutible, necesaria para el bienestar, para desarrollar la conciencia, para conectar con nuestro entorno, para comprendernos sencillamente, para tender la mano al padre, a la madre, al hermano, al hijo, a la hija. Necesitamos empatía y se usa en cierta medida esta empatía también para influir en el funcionamiento cerebral. Bueno, esto me parece que es muy interesante tener en cuenta, chicos. Mantener conciencia de aquello que leéis, de aquello que escucháis, ¿no? Incluso hay personas que de forma instintiva son conscientes de esto, ¿no? Hay en clínica, pues hay ciertos trastornos que en cierta medida, ¿no? Se desarrollan en relaciones en parte tóxicas donde se puede estar desarrollando a través de la verbalización, ¿no? De lo que se dice, cómo se dice. Hay mucha agresividad también en las palabras, ¿no? Y eso también lleva a cierta manipulación emocional. Así que bueno, este vídeo, aparte de hacer reflexionar hasta qué punto estamos siendo todos influenciados, ¿no? O estamos siendo, vamos a decir, estamos siendo empáticos con la información que nos da el mundo, también podemos reflexionar sobre qué tipo de información damos nosotros a los demás, ¿no? Creo que es esencial darse cuenta del uso de la palabra que tenemos, ¿no? De lo que decimos, lo que pensamos, lo que escuchamos, porque al fin y al cabo, como dicen, la palabra es quizá la manifestación de nuestro espíritu, ¿no? La palabra es lo que nosotros proyectamos y lo que recibimos, es como el aire de nuestros pulmones. La palabra es el mundo que creamos y el mundo en donde vivimos. Es nuestra imaginación, es nuestra libertad.
es nuestra fuerza también la palabra, ¿no? Entonces, representando tal poder, es prioritario ser conscientes de qué palabras nos envuelven. ¿Qué te parece? Bueno, me encantaría saber cuál es tu palabra favorita. Eso quizá diga mucho de ti. Puedes dejármela en comentarios y nos vemos muy pronto en Psicología Espiritual y Existencial.